I've talked to you on a number of occasions about the economic problems and opportunities our nation faces. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los principales acontecimientos y tendencias de la década de 1980 que resonaron en la historia. But as expected as the death may have been, it nevertheless had a stunning impact around the world. Número 10. Descubrimiento de la huella genética. I was aware at that time that Dr. Alec Jeffreys had been working at Leicester University in respect of DNA tests. En 1984, el genetista británico Sir Alec Jeffreys hizo un descubrimiento que marcó toda una época. Se dio cuenta que podía identificar patrones únicos en una cadena de ADN y crear una huella de ADN para los individuos. Este método revolucionó las fuerzas del orden y la medicina en todo el mundo. Los investigadores ahora podían identificar con mayor precisión a los sospechosos y exonerar a los encarcelados injustamente. Hoy en día utilizan las bases de datos de sitios como 23andMe para encontrar coincidencias familiares de sospechosos de delitos. For years, Patrick Mark Perkins eluded police until pioneering forensic work finally tracked him down. En medicina, las huellas genéticas dieron lugar a enormes avances en la ciencia. Ahora conocemos mejor las enfermedades hereditarias. Los médicos están empezando a personalizar los tratamientos en función de la composición de cada individuo, y las enfermedades pueden tratarse a nivel genético. It's not just a treatment, but it's actually a genetic cure to accomplish something nobody else has ever done. I mean, that's amazing, right? Número 9. Desastres ambientales provocados por el hombre. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. La globalización y la desregulación generalizada provocaron un aumento tanto del volumen como del alcance de las catástrofes medioambientales provocadas por el hombre. En 1984, por ejemplo, Union Carbide India Limited fue responsable del peor desastre industrial en la historia de la humanidad. En su fábrica de pesticidas de Bhopal, India, se produjo una fuga del gas tóxico isocianato de metilo. Cientos de miles de personas estuvieron expuestas, lo que provocó problemas respiratorios, neurológicos y reproductivos generalizados y miles de muertes. Entire streets near the factory are nearly deserted, with houses locked up and empty. 2 años más tarde, la catástrofe nuclear de Chernobyl provocó problemas sanitarios similares. Cantidades masivas de materiales radiactivos fueron liberadas en Ucrania, devastando el medio ambiente local. En 1989, el vertido del petróleo de Exxon Valdez frente a las costas de Alaska tiró millones de litros de crudo al océano, diezmando la vida marina y los ecosistemas. The tanker Exxon Valdez, gouged by a reef, more than 8.5 million gallons, poured into Prince William Sound, a prime fishing and recreation area. Número 8. Reaganomics y el aumento de la desigualdad de la riqueza. In the late 1970s, we were economically struggling as a nation, but relatively equal as a people. That changed in the 1980s. El presidente Ronald Reagan cambió el panorama de la política estadounidense con su victoria en 1980. Puso en marcha su plan económico denominado Reaganomics, instituyendo un régimen de recortes fiscales, desregulación y reducción del gasto público. Estas políticas estimularon un aumento de la riqueza, especialmente entre las empresas y los ya ricos, lo que condujo a un auge del mercado de valores y al crecimiento económico. Sin embargo, también contribuyeron a aumentar la desigualdad de ingresos. And most likely only a small handful of rich individuals at the top become even richer. Los beneficios del crecimiento se concentraron en la cima, mientras que los salarios de los trabajadores de ingresos medios y bajos se estancaron. Al otro lado del Atlántico, la primera ministra británica Margaret Thatcher aplicó políticas similares. Privatizó industrias, recortó impuestos, con los que también prosperaron los ricos, y aumentó la desigualdad. Juntas, las filosofías económicas de Reagan y Thatcher reconfiguraron el capitalismo mundial. Sus políticas neoliberales influyeron en la economía mundial durante décadas. She introduced free market policies that helped the country throw off its post-war malaise and shook up the banking world with a flurry of deregulation. Número 7. La Primera Guerra del Líbano y la Primera Intifada. In 1987, following an incident with the Israeli Defense Forces that left 4 Palestinian refugees dead, Palestinian militia led a violent uprising known as the First Intifada.
La guerra civil libanesa estalló en 1975, creando un caótico vacío de poder que atrajo a potencias regionales. Después de que la OLP estableciera un bastión en la asediada nación, Israel la invadió en 1982. Esta invasión desestabilizó profundamente el Líbano y provocó el ascenso de Hezbollah como potencia militar real. Un año después, bombardeó un cuartel de marines estadounidenses y a paracaidistas franceses. Further peace talks in 2000 proved unsuccessful, when agreements could not be reached on issues like the status of Jerusalem, the rights of refugees, and increased Jewish settlements in Palestinian lands. Esto volvió a agravar las tensiones regionales y preparó el terreno para décadas de conflictos futuros. Mientras tanto, la primera intifada en los territorios palestinos comenzó en 1987, tras 20 años de ocupación. Las consecuencias de estos acontecimientos se siguen sintiendo hoy en día con la intensificación de la masacre en Gaza. But many people associate Israel with its ongoing conflict with Palestine, a violent dispute over land, political control, and resources. Número 6. La epidemia de VIH-Sida. You've tested positive for HIV, which is the virus that causes AIDS. A principios de los años 80 empezaron a correr rumores de una enfermedad que empezaba a hacer estragos en la comunidad gay. Pronto, estos rumores fueron irrefutables cuando Estados Unidos y el mundo se vieron obligados a enfrentarse a la devastadora epidemia de VIH-Sida. El miedo y el estigma rodeaban a la enfermedad, prevalente en comunidades ya marginadas, y los gobiernos se esforzaban por responder. The facts may also help this man, Daryl Yates Rist. He's a journalist. He's gay. And he's thankful the world's finally taking notice of a disease that has killed so many. Afectó con especial dureza al África subsahariana, donde millones de personas murieron a causa del virus. La agitación social y económica continuó hasta bien entrada la década de 1990, cuando el SIDA se convirtió en una de las pandemias más mortíferas en la historia de la humanidad. Los activistas por los derechos humanos le suplicaron al mundo que frenara la marea de esta plaga. Tras 2 décadas de muertes crecientes, en el 2003 se creó el PEPFAR. Desde entonces, esta iniciativa ha proporcionado tratamiento que salva vidas, reduciendo la propagación del SIDA y logrando que millones de personas puedan controlar el VIH. He's recently reported extensively on PEPFAR, its impact, and the threat of funding cuts and what that threat looks like. Número 5. Repunte mundial de los asesinatos políticos. On this day 30 years ago, shots rang out in Washington and President Ronald Reagan was wounded by gunfire. La década de 1980 estuvo marcada por una oleada de asesinatos e intentos de asesinato político en todo el mundo. Algunos estuvieron motivados por conflictos ideológicos y luchas de poder, pero no todos. En 1981 el presidente Reagan sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un enfermo mental que buscaba fama. He was wounded. My God. The president was hit. Ese mismo año, el Papa Juan Pablo II estuvo a punto de morir a manos de un tirador turco vinculado con conspiraciones políticas. La primera ministra británica Margaret Thatcher apenas escapó de un atentado del IRA en 1984. Ningún bando político estaba a salvo. El arzobispo Oscar Romero en El Salvador y el presidente egipcio Anwar Sadat fueron asesinados por revanchistas de derechas. La primera ministra india, Indira Gandhi, fue asesinada por sus propios guardaespaldas. Ni siquiera figuras de la cultura pop como John Lennon quedaron inmunes, ya que su asesinato en 1980 conmocionó al mundo. This evening, John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. Número 4. Globalización y libre comercio. Other nations face very severe economic difficulties. In fact, both developed and developing countries alike have been in the grip of the longest worldwide recession in post-war history. La combinación de avances tecnológicos, desregulación y políticas económicas neoliberales de la década de 1980 creó un terreno fértil para el auge del libre comercio y la globalización. Defendidas por líderes como Reagan y Thatcher, estas políticas redujeron las barreras comerciales y promovieron la apertura de los mercados. Fomentaron el flujo de bienes, servicios y capitales a través de las fronteras internacionales. But our economic system, based on individual freedom, private initiative, and free trade, has produced more human progress than any other in history. Las empresas multinacionales cobraron protagonismo al crear cadenas de suministro mundiales.
Estos cambios redujeron el costo de los bienes, trasladaron los puestos de trabajo de la industria manufacturera a lugares más baratos de los países en desarrollo y forjaron lazos duraderos entre las naciones. Aunque la globalización impulsó el crecimiento económico y la innovación, también condujo al outsourcing. El desplazamiento de puestos de trabajo se convirtió en una norma en las naciones industrializadas. Aunque los precios bajaron, la desigualdad y la explotación medioambiental se extendieron como la pólvora por todo el planeta. There are a number of people who have been suffering as the economy is changing and how some local labor markets are facing competition from overseas and things like that. So these kinds of dislocations happened. Número 3. La muerte de Leonid Brezhnev. High atop the Kremlin tonight, a Soviet flag at half-staff, a symbol of mourning for Leonid Ilyich Brezhnev, President of the Soviet Union. Este acontecimiento de 1982 marcó el final del reinado de la vieja guardia de la Unión Soviética. Los sucesores de Brezhnev, Andropov y Chernenko, mantuvieron brevemente el statu quo. Pronto fueron desplazados por Mikhail Gorbachev en 1985, marcando el comienzo de una nueva era. Уменьшению угрозы ядерной войны, недопущению гонки ядерных вооружений. Gorbachev introdujo la glasnost, apertura y la perestroika, reestructuración en un intento por reformar el anquilosado sistema soviético. Estas reformas relajaron el control estatal, lo que provocó un aumento tanto de las libertades políticas como de la agitación económica. La reunión de Gorbachev y Reagan en la Cumbre de Ginebra de 1985 marcó el principio del fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el colapso de la influencia soviética en Europa del Este. En 1991, la propia Unión Soviética se disolvió. This is the scene tonight at the Berlin Wall. We'll take you there live. Número 2. La política de puertas abiertas de Deng Xiaoping y el ascenso de China como superpotencia. 88% of people were living in absolute poverty. China's economy was just 5% of the United States', and its GDP per capita was the equivalent of Zambia's. Utilizada a finales de los años 70 e instituida en los 80, la política marcó un cambio drástico en la estrategia económica de China. Pasó de estrictos controles comunistas a reformas orientadas al mercado. Deng transformó la nación en una potencia económica mundial gracias a la inversión extranjera, el comercio y la tecnología. Fast forward 40 years, and China is unrecognizable. Las zonas económicas especiales atrajeron multinacionales. Como resultado, la década de 1980 desencadenó un periodo de rápida industrialización y crecimiento impulsado por las exportaciones. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza cuando China se convirtió en la fábrica del mundo. El PIB del país siguió disparándose a medida que se convertía en un actor clave del comercio y las finanzas mundiales. Las reformas de Deng sentaron las bases de su emergencia como superpotencia geopolítica. Hoy es el principal rival de Estados Unidos en todo el mundo. 700 million people have been lifted out of poverty, and its share of the global economy has gone from 1.8% in 1978 to 18.2% in 2017. Antes de que conozcas el primer lugar, te dejamos algunas menciones honoríficas. Auge de la industria de los videojuegos. De Pong a Pac-Man, del NES al Game Boy, los videojuegos revolucionaron el entretenimiento. A Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Hambruna en Etiopía. Casi 2.000 millones de personas vieron el concierto Live Aid para combatirla. He said, you've got to come on and sing, you know. I said, I can't, Bob, I haven't got a band together now. He said, well, you just sit at the piano and do your own number. How's that for a Geldof person? So that was it, you know, I just had to come. Simple as that. Ascenso de Michael Jackson. Pasó de ser un joven frontman a ser la estrella pop más grande del mundo. Tonight, Jackson looked great. So did his brothers. Fans say the glimpse was worth the wait because they love the superstar. We love you! We love you, Michael! El nacimiento de MTV. El canal inyectó la cultura pop directamente en los salones de la generación X en todo el mundo. Buy MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough. La guerra contra las drogas. El crack asoló las calles de Estados Unidos y el gobierno respondió con una guerra.
George H.W. Bush has been in office 7 months when he addresses the nation live on TV. This is crack cocaine. It's as innocent looking as candy. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El auge de la informática personal. It plays bridge, it plays checkers, it balances checkbooks, it can be used for a typewriter, it can be used for word processing applications, it can communicate with other personal computers over the telephone line. En la historia de la humanidad, pocas revoluciones tecnológicas tuvieron más impacto que el auge de las computadoras personales. Las primeras, como el Apple Macintosh y el IBM PC, hicieron que la tecnología fuera accesible más allá de las grandes empresas. La innovación se extendió como la pólvora y la productividad se disparó. But the computer is very much in that position now. It will be the equivalent in terms of its impact on our society of what the internal combustion engine and the automobile were. A medida que las computadoras se extendieron, también lo hizo el software de código abierto, comenzando en 1983 con el proyecto GNU. La promoción del desarrollo colaborativo y de los recursos de software compartidos continuó hasta nuestros días. En 1989, Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web, que transformó la forma de acceder a la información y compartirla a escala mundial. Juntos, estos desarrollos democratizaron la tecnología e iniciaron la revolución digital. Sentaron las bases de la actual era de Internet. Desde entonces, la difusión de la informática personal ha impulsado avances en todos los sectores, desde la agricultura y la medicina hasta el entretenimiento y el comercio. The Google search engine has gotten so popular, it's given rise to something called Googling. That's where you type in the name of a friend to see how many times he or she shows up on the internet. ¿Los años 80 tienen un lugar especial en tu corazón? And, who knows, it may be the world's biggest backyard fence to talk over before long. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.